Buenos días, Dios los bendiga. También a ti, Moni, Dios te bendiga. También a todas las personas que nos están viendo y nos están escuchando en este momento. Dios me los bendiga, me los llene de mucha paz, que el Señor me los siga iluminando, me los siga llenando de esa gracia hermosa que le dio a mi Madre María a través del Espíritu Santo, que podamos cada vez más ser esos verdaderos testimonios del amor de Dios. ¿Estás dispuesta a recibir de la gracia de mi papito Dios, Moniquita? Amén. Así es. Así es, qué bueno, yo también. Entonces, dispongamos nuestro corazón, dispongamos todo lo que somos para recibir de esa gracia hermosa que hoy el Señor trae. Hoy precioso sábado, precioso, hermoso sábado de mi Madre María. Entonces, Moniquita, para que empecemos a pedir la invocación al Espíritu Santo y podamos recibir de esa gracia hermosa. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén, amén y amén. Buenos días, Padre Eterno. Gracias te damos, Señor, en este momento por permitirnos estar aquí contigo, este nuevo amanecer, que es una bendición tener la vida, Señor. Gracias, Padre Eterno. Gracias porque todos los días son nuevas oportunidades de seguir creciendo, acercándonos en tu amor, dándonos la oportunidad, Señor, de que podamos realmente llegar a ti, Dios. Nos hemos dado cuenta, Padre Santo, por el mismo mirar de la palabra, todo lo que falta, Señor, para realmente purificarnos y estar en tu presencia. Pero confiamos, Padre mío, en lo que nos dices tú mismo, que por la fe podremos ser salvos, Señor. Dios, creemos en tu amado Hijo, creemos todo lo que Él hizo, Señor. Creemos que Él vino a esta tierra, Dios. Creemos que Él realmente vino a enseñarnos el camino que va hacia ti, Señor. Creemos, Padre Eterno, que ese sacrificio de verdad nos abrió la puerta para que podamos decidir para ir por ti, Señor. Ayúdanos, Señor, te pedimos, con la presencia del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo llegue a nuestros corazones, a nuestras vidas, para que el Espíritu Santo nos permita recordar todas las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, para que el Espíritu Santo nos permita entenderlo, Señor, para que el Espíritu Santo, al permitirnos comprender tu palabra, la podamos guardar en nuestro corazón, pero no solamente guardarla, Señor, sino que el Espíritu Santo nos dé toda esa fortaleza, esa valentía para ponerla por obra, Señor. ¿Cómo necesitamos poner por obra tu palabra, Señor? Ayúdanos, Padre Eterno, que en esta mañana nuevamente estés con nosotros. Que la sangre de tu amado Hijo venga sobre nuestra mente, Señor, para que limpie nuestra mente de toda raíz de maldad, de pecado que el mal puso en nuestra mente para contaminarnos, para controlarnos, Señor. Que tu sangre, amado Rey, la que tú derramaste por causa del látigo romano, Señor, venga a limpiar nuestra mente y que nuestra mente sea ese terreno abonado donde tu palabra sea sembrada, Señor. Y que con tu poder y tu gracia, Señor, esa palabra germine, nazca, crezca, se multiplique, Señor. Que para que dé más fruto, para que fruto, mucho más fruto y más fruto, Señor. Gracias, Padre Eterno. Gracias por la oportunidad de estar en esta mañana nuevamente contigo. Y gracias, Padre Santo, por lo que tú nos vas a enseñar. Para ti la honra y la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y amén. Bueno, hoy vamos a hablar de la fe. Y el cuestionamiento es, ¿qué es fe? ¿Qué es tener fe? Porque yo siempre lo he cuestionado sobre la fe. Y lo otro, ¿cómo obtener la fe? Entonces son dos conceptos que vamos a desarrollar en el transcurso de esta meditación, que son bien, bien, bien bonitos. Entonces, Moniquita. Entonces vamos a trabajar hoy sobre el Evangelio de San Mateo, capítulo 17, versículos del 14 al 20. Dice lo siguiente. Cuando llegaron a donde estaba la gente, se acercó un hombre a Jesús y arrodillándose delante de él le dijo, Señor, ten compasión de mi hijo, porque le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el suelo o en el agua. Aquí se lo traje
a tus discípulos, pero no han podido sanarlo. Jesús contestó, oh gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Traigan aquí al muchacho. Entonces Jesús reprendió al demonio y lo hizo salir del muchacho, que quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos hablaron aparte con Jesús y le preguntaron, ¿por qué no pudimos nosotros expulsar el demonio? Jesús les dijo, porque ustedes tienen muy poca fe. Les aseguro que si tuvieran fe, aunque fuera del tamaño de una semilla de mostaza, le dirían a este cerro, quítate de aquí y vete al otro lugar. Y el cerro se quitará, nada les será imposible. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Si tuviera fe como un granito de mostaza. Esa canción la cantaba mucho con los chicos. Nosotros trabajamos en las cárceles de menores y cantábamos esa canción constante, era el himno. Y me llamó la atención porque una vez un muchacho en la calle, me imagino que fue un muchacho, ¿no? Porque yo iba caminando en el centro de Bogotá y curiosamente un chico dijo, si tuviera fe, un granito de mostaza, me llamó mucho la atención porque la cantábamos, era muy repetitiva esa canción y es lo más de linda. Moni, ¿qué es tener fe? El Señor se pone molesto. ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos a ustedes? Oh, cómo se puso de molesto. Porque realmente se presentó pues una situación donde intentaron los discípulos pues hacer un milagro, ¿sí? Y no pudieron. Entonces, ¿qué es tener fe, Moni? Entonces, ¿qué te habla la palabra el día de hoy? Bueno, tener fe, como lo dice Hebreos 11:1, ¿cierto? Dice que tener fe es la certeza de lo que se espera, La convicción de lo que no se la ve. convicción de lo que no se ve. Y vemos aquí a unos discípulos que se enfrentan a una situación que puede ser muy común. Y el común es, me deja pensando porque pues en otras versiones también habla de que, de cuál era la manifestación de este chico y nos habla básicamente de lo que es la epilepsia, básicamente. Y, y entonces, pues uno se impacta, yo creo, o sea, yo he visto jóvenes, no sí, también cuando estuve en la institución, cuando los muchachos estaban de pronto haciendo deporte o algo así y se caía por una cuestión del episodio epiléptico, se lastimaba tremendamente. Es una situación bastante impactante, de verdad que sí es muy impactante. Y entonces empieza la mente de nosotros a batallar, ¿no, Rafa? Entonces uno dice, no, pero ¿y si oro? ¿Y si no se da el milagro? ¿Y será que sí mi oración tiene poder? Y, o sea, no hay una seguridad, no hay una certeza. Está uno batallando en la mente con alguna situación específica de esa duda, de ¿será que sí se podrá? ¿Será que esto sí se vencerá? La fe nos habla de que es algo que tú crees, ¿sí? Tú crees algo, tú de verdad sabes que eso va a suceder. Y al saber que lo vas a suceder, así en este momento tú no lo veas, tú más adelante lo vas a ver, porque ya es algo que tú estarás viendo, más o menos. Tú a ti vas al médico y te dicen, estás en embarazo. Por ejemplo, nosotros las mujeres, estás en embarazo. Tú no te ves gordita, tú no te ves, no te sientes extraña, por el momento vas en ese proceso de conocerte, eh, pero tú sabes con la certeza de que tú tienes un hijo en tu vientre. Certeza. Y aunque no lo ves, tienes esa convicción de lo que va a ser. ¿Sí? Tienes la convicción de que ese bebé está creciendo en tu vientre, de que vas a tener un bebé confiando en el Señor entre tus manos. ¿Cierto que sí? Bueno,
certeza es eso. Certeza es creer algo completamente. O sea, a pesar de que tú no veas las cosas, tienes la certeza de que se va a dar, de que no va a haber dificultad, de que definitivamente lo que tanto esperas de un cambio, eso es. El problema de nosotros es que no lo creemos. El problema es que decimos sí tener fe, pero en el momento justo que se requiere de activar nuestra fe, realmente se presenta la duda. Y cuando se presenta la duda destruye cualquier posibilidad, destruye cualquier semilla que tengas en tu corazón de esperar algo. Ese es el problema con la duda. Entonces, tú tienes la fe de que orar, tienes la fe de que estar pidiéndole al Señor y tener una palabra de Dios que te confirma que tú vas a tener algo. Tú tienes esa fe que se supone, bueno, se va a dar un milagro específico. Tengamos presente algo. Lo que nosotros debemos pedir no debe ser para beneficio personal, sino para crecimiento hacia Dios. Esos son milagros que el Señor, o sea, más fácilmente responde. ¿Por qué? Porque lo mismo dice la palabra, ¿no? Que nosotros no debemos pedir mal. Y pedir mal es pedir para nuestro beneficio. Y el pedir para nuestro beneficio no trae respuestas a nuestras oraciones. Muchísimas veces nosotros estamos pidiendo para nuestro beneficio. No, yo quiero que mi esposo se cambie para que se salve. Pero como el Señor conoce las intenciones del corazón, a él no le podemos engañar. Entonces yo quiero que se salve, pero para que yo sea la primera en su vida. Y uno cree que sí le está pidiendo para que el esposo se salve y eso es una gran falacia, ¿no? Me pasó a mí muchísimos años, ¿no, Rafa? Muchos, y yo recuerdo cuando no, me sonreía cuando leí ese pasaje bíblico, Moni, porque en una oportunidad mi Moniquita llegó de un retiro espiritual, llegó súper recontra espiritual, que flotaba en el aire. ¿Sí? O sea, los que leyeron Cien años de soledad de un escritor colombiano, se llama Remedio la Bella, que flotó en el aire de la santidad. Y llegó toda pura y toda El santica ese autor no día. era Remedio Ladillo. ¿Cómo? Es que juntaste el autor con Remedio Ladillo. No, de Gabriel García Gabriel Márquez. García Márquez. Y Remedio la Bella es una de los personajes de esa obra literaria. Y Mónica me dijo, aléjate, porque yo le empecé a gritar, ¿no? Le empecé a tratar mal a mi esposita linda. ¿De dónde viene usted? ¿Y usted por qué se la pasa un fin de semana? ¿Usted por qué no me atiende a mí? Bueno, todo lo que un hombre cuando está en el mundo empieza a chillar, a chillar. Porque eso es lo que sucede cuando uno está comiendo comida de cerdos, chilla. Entonces yo estaba chillándole a Mónica y en ese momento pues Mónica se llenó de valor, tomó aire y me dijo, aléjate de mí, Satanás. Ay, bendito sea mi Dios. Ese día fue Fue tremendo. peor. Fue peor. Moni, ¿qué es tener fe? Mira, ahí nosotros tenemos fe, pero tenemos fe para otras cosas y no para lo que realmente deberíamos tener fe. Tenemos fe en el trabajo. Estamos seguros que nos van a pagar una quincena, una mensualidad. Tenemos fe en que por ejemplo, en lo cotidiano, que podemos desayunar, por ejemplo, sí, que tenemos almuerzo, tenemos fe, porque sabemos que hay algo allí concreto, ¿no es cierto? Pero realmente cómo activar la fe desde el plano espiritual, porque es que realmente somos personas de fe. Si no creemos en lo bueno, creemos en lo malo, o creemos en lo cotidiano, pero no estamos en esa certeza plena de que realmente las cosas se van a dar. Es curioso, los discípulos estaban con mi Señor Jesús y vivían con mi Señor Jesús, compartían con Él y realmente no se les dio. Igual que este pasaje pues no fue tan fuerte como el otro que donde el mal los golpeó, ¿no? Fueron a intentar otras personas y los golpearon a los discípulos que andaban con Él. Inclusive hay un pasaje bíblico donde un griego que no era discípulo de mi Señor Jesús creyó y liberó a una persona, sanó a una persona. Le prohibimos que haga eso, le preguntaron. Entonces, ¿qué es tener fe? Tú dices la certeza. ¿A qué le tenemos certeza?
A que, por ejemplo, Algo. si uno, por ejemplo, tú no eres Sandra, ¿no es cierto? Sino tú eres Mónica y tienes la certeza de que eres Mónica, y al tener la certeza de que eres Mónica, no te lo van a cambiar. Ajá. O sea, a mí a veces el concepto de fe de Moni me causa dificultad. ¿Sí ves? Pero me causa dificultad porque eh, la fe es lo que yo soy como persona. Yo siempre digo, o sea, yo soy colombiano. A mí eso no me lo van a quitar, a no ser que me hagan un lavado de cerebro o yo tenga de pronto amnesia y se me olvidó quién soy, y entonces alguien me reprograma. Pero yo sé quién soy. O sea, sé de dónde vengo, quién es mi papá y quién es mi mamá. O sea, esa certeza es la que yo tengo. Y tener esa certeza en los planos de la fe espiritual es lo mismo, es idénticamente igual, pero para eso tengo que estarme nutriendo y convenciéndome de eso y tener realmente esa certeza de que yo no hago, por ejemplo, parte de este mundo. Y sobre todo que he venido en estos días analizando algo que me parece tan hermoso, y es que yo tengo la esencia de Dios en mi vida porque yo fui hecho y creado a imagen y semejanza de Dios. Y si fui creado a imagen y semejanza de Dios, yo tengo la esencia de Dios en mí, y lo único que debo hacer es dejar que fluya esa esencia de Dios en mí, dejar que fluya porque en mí está esa esencia, igual que en ti está. Pero ¿por qué no la dejo fluir? Por el pecado, por la programación que he tenido, por lo que me dijeron que yo era, que no era, perdón. Es que tú eres mal geniado, es que tú eres un fracasado, es que tú eres muy miedoso, y el mal nos lo anda recordando y nos bloquea tanto nuestra mente porque no somos capaces de renovar nuestra manera de pensar, y nos bloquea tanto para convencernos que somos esos verdaderos hijos amados de Dios y que tenemos su esencia en nosotros porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. O sea que en mí está Dios, Dios está en mí, y lo único que tengo que hacer es dejarlo que Él fluya, y en ese momento las cosas se dan. Se han dado milagros aquí en nuestra preciosa comunidad haciendo el Santo Rosario. Yo a veces pregunto, bueno, ¿y por qué la gente no cree cuando se ven tantas cosas? ¿Sí? Entonces, tener fe, mi Jesús dice, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos a ustedes, hombres incrédulos? ¿Sí? ¿Hasta cuándo se pone molesto? Porque realmente lo que Él vino fue a motivarnos a que nosotros creyéramos, a activar la fe. Él vino a mostrarnos que no hacemos parte de este mundo, que nosotros hacemos parte del reino celestial, Moni. Y una de las cosas que nos dice que podamos tener fe es cuando nosotros conocemos a alguien. Eh, Tú tienes fe cuando conoces a tu esposo en el tiempo de novios y entonces él empieza a decirte mil cosas, tú las crees, eso es creer, eso es fe. Tú sientes que con él va a ser la vida mejor, que con él vas a lograr todas las cosas, entonces tú crees en esa persona. Le tienes fe a esa persona, o sea, sientes que esa persona eso es lo que va a hacer en tu vida, ¿cierto? Y entonces eso es, la fe es que si tú te organizas con esa persona y por eso tomas la decisión, porque le tienes fe, porque dices conocer a esa persona. Y entonces te vas con esa persona, te casas con esa persona, estableces un vínculo con esa persona. Para que nosotros podamos decir tenemos fe con Dios, precisamente, fe a Dios, es precisamente conocer a Dios. Por ejemplo, me pasaba en estos días que estaba haciendo un estudio de Job, los últimos capítulos, y quedé asombrada porque pues Job está en todo su problema, en todo su dilema de por qué le estaban sucediendo todas estas cosas. Aparte de eso aparecen sus amigos que le dicen, no, es que a lo mejor hiciste esto, a lo mejor hiciste aquello, tú te mereces esto, etcétera, etcétera. Y al finalizar él se responde o sea, ya hablando al Señor, ya diciéndole al Señor, pero Señor, si es que yo he sido así, 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 Señor, ¿por qué me está pasando esto? Y cuando el Señor, o sea, en esos últimos capítulos, el Señor le responde y le muestra quién es Él. Le muestra la grandeza de Él. Le muestra lo que Él sabe, lo que Él puede hacer. Le muestra cómo funcionan las cosas, las personas, la naturaleza, hasta el mismo demonio. Cuando yo conozco a alguien, cuando yo lo conozco de verdad, cuando yo
todos los días interrelaciones con esa persona, todos los días, definitivamente podré tener fe en esa persona. Cuando yo me relaciono con mi esposo es porque iniciando tengo una relación diaria, constante, un diálogo permanente, sé su pensar, sé qué hace, sé para dónde va, sé que hay una relación todo el día. ¿Qué es lo que sucede? ¿Y por qué nos genera un choque tan fuerte la fe? Cuando empiezan a haber problemas en el hogar, empieza nomás a evaluar. ¿Cuánto te relacionas con tu esposo? ¿Cuánto hablas con él? ¿Cuánto estás compartiendo con él? ¿Cuánto está sucediendo con esa vinculación? Muchas veces establecemos nuestro matrimonio y como establecemos el matrimonio, ya no tenemos tiempo para dedicarnos a nosotros. Ya no hay espacio para hablar. Ya no hay tiempo para decir cosas. Entonces empieza la situación en que tú todos los días, porque todos los días cambiamos, todos los días hay algo nuevo, tú ya empiezas a desconocer a la persona. Entonces tú solamente te quedas con el espectro, con el fantasma de lo que conociste. Entonces tú crees que esa persona se mantiene igual. ¿Qué sucede? Tú tienes esa fe por lo que conociste. Cuando se da un problema, viene tu choque de fe fuerte. Ya tú dices, pero este no es el con el que yo me casé, este no es al que yo conocía, este no es con el que yo hablaba. O sea, ya pierdes tu fe porque ya ves que tu esposo te engañó. Perdiste tu fe en él. ¿Por qué? Porque ya sabes que no lo conoces. Ya sabes que ya hay algo diferente en él que tú no lo has sabido. ¿Por qué? Porque dejaste tu relación con él. Dejaste de comunicarte con él, dejaste de saber cuáles eran sus sueños, sus proyectos, lo que hacía, cómo le iba, todo. Dejaste de comunicarte con él y por eso viene el choque fuerte de fe. Cuando tú ya no crees en tu esposo es precisamente porque perdiste la fe en él, porque ya no lo conoces. Y entonces a veces uno no es capaz de entender que el proceso para que llegara allá fue porque yo no tenía una relación. No había una constante comunión. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La misma situación que nos pasa con Dios. Decimos tener fe en Dios, pero no lo conocemos. Yo no puedo tener fe en algo que yo no conozco. Yo tengo fe en la psicología porque he estudiado de la psicología, estoy en la relación con la psicología. Yo tengo fe en que sé cocinar porque tengo todos los días que estar allí constantemente en la comunión con esa situación. Si yo no tengo comunión diaria con Dios, si yo no hablo constante con Dios, no, mi fe no es buena, mi fe no es correcta, no tengo fe, porque no sé qué tengo allí. Pero si yo todos los días hablo con Dios, conozco a Dios, sé que piensa Dios, sé que me trabaja Dios en mi corazón, que me sana, si todos los días yo estoy en ello, puedo decir tengo fe porque confío en lo que va a pasar. Dice, hombres, gente sin fe y perversa. Primero, porque no estoy relacionándome. Y segundo, porque si yo me relacionara con Dios, en mi corazón nace la misericordia. Y cuando yo nazco a la misericordia, yo oro desde mi corazón. Yo puedo clamar desde mi corazón. Yo puedo agradecer desde mi corazón. Y esas oraciones que salen del corazón, no de los labios para afuera. O sea, las oraciones que salen del espíritu, en espíritu, y en verdad lo veíamos en el pasaje de la Samaritana, son las oraciones que traen respuesta. ¿Por qué? Porque yo conozco, puedo llegar al corazón de Dios, puedo mover su mano a favor de algo que le esté pidiendo. Pero yo debo conocer a alguien para poderle tener fe. Si yo no conociera a mis hijos, no les tengo fe. Si yo no conozco a mi esposo, yo no le tengo fe. Por eso cuando yo voy donde una persona, me organizo con una persona sin que yo haya relacionado tanto con esa persona. O sea, si yo no he tenido un proceso de conocimiento con esa persona, facilito se destruye una relación.
Porque no tengo fe, porque puedo desconfiar facilito, porque no, o sea, no hay una confianza, no hay una certeza en mí que esa persona va a funcionar así. Yo necesito conocer para tener fe. Sí, Moni, por eso dice la palabra que la fe viene por, El oír, ¿y oír qué? pero el oír se abre por la palabra de Por la Dios. palabra de Dios. O sea, el conocer realmente nos da esa posibilidad. Bueno, yo les voy a compartir, yo de verdad tengo una certeza en muchas cosas y una fe en muchas cosas. Eh, y la verdad yo actúo. O sea, yo no me pongo a esperar, actúo, actúo y no me da temor actuar. Entonces, porque lo creo, o sea, no necesito, eh, yo no sé, tal vez soy demasiado osado y toda la vida he sido de esa manera, pero de por sí no necesito esperar que me lo digan, sino que ya lo hago. O sea, es mejor a mí que me detengan, detente ventarrón, como dicen ese dicho, así en mí tienen que ponérmelo porque soy demasiado osado en ese sentido, me arriesgo muchísimo frente a las cosas del Señor. Y en ese sentido yo no tengo temor en el actuar y confío plenamente en Él. O sea, ¿en qué sentido confío? Que si yo les digo, por ejemplo, en este momento que esta palabra te está moviendo a ti para motivar tu estado de fe y que te está alentando a que sigas perseverando en lo que tú estás haciendo a nivel espiritual, yo lo digo porque tengo esa certeza en mi corazón que esta palabra te está llegando a ti, no a todos, pero te está llegando. Porque realmente el Señor hoy te está moviendo a decirte, despiértate y ven a mí y confía en mí y ten la mirada puesta en mí, porque si tú tienes la mirada puesta en mí, muchas cosas se van a dar en tu vida, pero no estés pensando simplemente en satisfacer y en llenar tus vacíos emocionales y en tratar de estar buscando una persona para que te haga sentir mejor en tu vida porque te sientes sola o solo. Ese no es el punto. El punto es dedícate a buscar de Dios y centra tu mirada en el Señor. Por eso les decía, los apóstoles, a pesar de que andaban con mi Señor Jesús, dudaban y no tenían esa fe en Él. ¿Por qué? A pesar de que veían los milagros en Él, porque no estaban compenetrados plenamente con mi Señor Jesucristo. ¿Y por qué ese hombre de allí griego, él hace un milagro? Simplemente porque confió en el nombre de mi Señor Jesucristo y en el nombre del Señor Jesús, yo te libero y digo que esas cosas se dan de esa manera. Pero no llegar como Mónica ese día que llegó fue emocionalmente, no espiritualmente crecida, sino emocionalmente llegó a reprenderme y a sacar el demonio que había en mí, ¿sí? Porque realmente pues había un demonio, no tanto que estuviera en mí, sino que me estaba oprimiendo porque yo andaba muy en el mundo. Y entonces Mónica llega a hacerlo, pues lógico que el demonio que había en mí pues responde de una manera impresionante. ¿Por qué? Porque ella simplemente lo hizo fue por emoción, no por convicción. En ocasiones no necesariamente tienes que hablar. De verdad, no tienes que hablar, solamente esperar, porque el silencio ustedes no se imaginan el poder que tiene, pero no un silencio de sumisión o un silencio de miedo, sino un silencio de convicción, que es hermoso. Y eso, ¿quién nos lo enseña? Pues a mí personalmente, porque bueno, yo soy consagrado a mi Madre María, pues ella me lo enseña porque ella es mi maestra, a través del Espíritu Santo, o sea, el Espíritu Santo que está en ella, porque de una vez vamos resolviendo cosas con respecto a que mi mamá María es ese instrumento hermoso que me la regalaron. Y les digo que es hermoso realmente. Ella me enseña a tener esa fe hermosa porque ella fue todo el santísimo tiempo de fe a pesar del sufrimiento. Fue de fe y ella nos da esa gracia hermosa. Por tanto, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y si no estudias la palabra y conoces al Señor, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. De tanto que tú escuchas y escuchas y escuchas, llega el momento en que te convences. Pero para eso tienes que estar escuchando y escuchando y escuchando y no darle crédito a lo que constantemente el mundo te ofrece. Y llegas a ver esos milagros tan hermosos de poder mover montañas. Y mi Jesús lo hizo, eso no es literatura. Eso no es simplemente una figura literaria, como algunos dicen. No, eso es eso simplemente es una metáfora. ¿Qué metáfora ni qué metáfora? La metáfora es el esposo del semáforo. ¿Sí? Entonces, la esposa del semáforo. Mira, eso es real. Si tuvieras fe, podías decirle a esa montaña, muévete, o sea que la montaña te escucha. Las dificultades te escuchan, la naturaleza está esperando ansiosamente que tú te levantes como hijo de Dios, que tengas esa fe plena de que sepas que tienes un padre amoroso, que tienes una mamá lindísima,
que tú no eres huérfano espiritual, que esas heridas del pasado ya suéltalas, perdona a la persona que tienes que perdonar. El Señor te va a dar o sea, te va a quitar esos obstáculos y esas cegueras y esos tapones en los oídos para que tú empieces a creer que vives en un mundo espiritual y no en un mundo material. No somos parte de este mundo, dice la palabra y se la creo. Yo no hago parte de este mundo. Personalmente, a la muerte física, yo que me lleve el Señor. Solamente que me lleve, realmente yo quiero estar en gracia del Señor para no tener que por allá estar en el fuego eterno. Pero como decimos la paila mocha, sí es así en Colombia, pero realmente es estar convencido que a mí personalmente si tengo que morir, moriré. Sí, y que mi Madre María me dé de verdad la gracia de morir en paz, morir en tranquilidad, pero si tengo que estar ante la presencia de mi Dios, que esté, porque qué precioso estar ante mi Señor. Es que qué hermoso, esto es temporal, esto no es nada. Y por eso quiero seguir batallando, realmente por seguir cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Y cómo se consigue la voluntad de Dios? Cuando tú renuevas tu mente de pollo, que después les voy a contar el cuento de la mente de pollo. Cuando modificamos esa manera de pensar. Romanos 12:2. Cambia tu manera de pensar para que así cambie tu manera de vivir. Cámbiala. Pero para cambiar esa manera de pensar tienes que nutrirte, estar buscando y buscando y buscando, porque el que busca, encuentra. El que llama, al que golpea se le abre, y al que llama y al que pide se le da. Entonces, me parece espectacular con eso, Moni. Entonces, alguna idea ya como para terminar. Y bendito sea el Señor, lo que el Señor dice, lo cumple. Eso sí es porque no es hijo de Dios para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Y lo que Él cumple, lo da sin necesidad y Él no se pone con juego ni con miramientos. Si Él ya te dio esa promesa, créela, empieza a anidarla. Como alguien dice, embarázate de esa idea, porque el Señor te va a dar de verdad su manifestación plena y eso lo va a hacer. Entonces, tarde que temprano, como yo siempre digo, a todo marrano gordo le llega su Navidad. Tarde que temprano, princesa y príncipe de Dios, tarde que temprano. Pero lo importante es que tú seas perseverante, perseverante y no seas como Tomás, ni seas como Judas cuando hubo la multiplicación de panes y peces, que te metiste a ver la canastica, a ver cuándo era que se multiplicaban los panes y los peces. No hagas eso. Actúa, actúa y deja que el Señor haga la obra por sí. Y él te defiende y Él te cuida y deja al Señor ser Dios porque tú no eres Dios. Dios está en ti porque tú eres creado a imagen y semejanza. Deja que Dios actúe en ti y dedícate simplemente a buscarlo y a responder siendo bueno con las personas, siendo bueno con las cosas, siendo misericordioso y compasivo. Demuestra que tú haces parte del reino de los cielos y que no haces parte de este mundo que solamente trae miedo y muerte. Bueno. Así es, entonces alimentemos nuestra fe a través de conocer diariamente a nuestro Padre, saber quién es, qué hace, porque para Él nada, absolutamente nada es imposible, pero tenemos que creer en Él, porque la idea es que es por la fe que vamos a ser salvos, es por la fe en Él de que las cosas van a fluir, es por la fe en Él. Entonces, pongámonos este día en las manos del Señor, que sea una nueva oportunidad para seguir conociéndolo, viendo sus misericordias, viendo sus grandes bendiciones, alabándolo, porque aún en la dificultad hay que alabar, y así nos vamos a asombrar de quién es nuestro Padre Dios. Dios los bendiga, que tengan Sí. un excelente día. No, pero espérame, no te me vayas. El tips antes de irse. Antes de que te vayas, mi amor, no te me vayas. Espérame. Seas perseverante. Si tú no eres perseverante, realmente hay que ser como esos deportistas, como dice Pablo. Sé persistente, sé persistente. De verdad, tarde que temprano las cosas llegarán en su momento justo y cuando tú menos los esperes. Y si tú te pones a revisar, han habido tantos milagros en tu vida y no te has dado cuenta por estar así angustiado como Marta, angustiado, buscando simplemente buscar una satisfacción temporal de cosas temporales. Entonces, Dios ya está en ti porque tú eres hecho a imagen y semejanza de Dios. Él está en ti. La esencia de Dios está en ti. Deja que salga esa esencia. Y si en la esencia de Él estás para hacer muchas cosas, inmensas cosas, como dijo mi Jesús, harás cosas más grandes de las que yo hice. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios está en ti. Y ahora sí, Dios te bendiga y que tengas un día
espectacular. Dios los bendiga.